¿Alguna vez te has preguntado por qué hay ciertas pinturas que nos producen tanta paz? ¿O por qué algunos edificios nos resultan tan armoniosos? En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre la escala y la proporción, dos conceptos claves para entender e interpretar la realidad. Si bien ambos conceptos están relacionados con el tamaño de las cosas, representan dos medidas muy diferentes. La escala se refiere al tamaño de un objeto en relación con otro. Es común usar el cuerpo humano como escala para establecer el tamaño de las cosas. De esta manera, cada objeto tiene una escala determinada respecto a un ser humano. En los edificios, el cuerpo humano sirve de base para establecer el tamaño de puertas, ventanas, la altura del techo y demás detalles en comparación con nuestro propio tamaño y con respecto a las demás. Podemos definir diferentes tipos de escalas según su aplicación. Dependiendo de las dimensiones del objeto a representar en el plano, usaremos una escala u otra. Por un lado, la escala natural representa los objetos con las medidas reales. Por otro lado, la escala de reducción se usa cuando las dimensiones del objeto son demasiado grandes para poder representarlas, por lo que hay que reducirlas. Por último, las escalas de ampliación que se usan cuando las dimensiones del objeto son demasiado pequeñas y conviene ampliar el dibujo. A veces nos encontramos con la necesidad de realizar un cambio de escala. Nuestra compañera Lara nos explica a continuación cómo realizar de manera sencilla un cambio de escala. Tenemos un cuadrado dibujado a escala 1:10, pero necesitamos este mismo cuadrado a escala 1:20, es decir, más pequeño por falta de espacio dentro del plano. Hacemos un cambio de escala. Para ello, tenemos que calcular el factor de escala, que es el número que me permite realizar el cambio de una escala a otra. Realizamos el siguiente cálculo matemático. Multiplicamos el denominador de la escala 1 por la escala 2 y simplificamos, obteniendo nuestro factor de escala. A continuación, hablaremos sobre el otro concepto que nos concierne, la proporción. La proporción es la relación existente entre las partes y un todo. El cuerpo humano suele usarse como referencia de los sistemas de proporción. En términos generales, la cabeza de un hombre mide aproximadamente un octavo de la altura del cuerpo y la distancia de los brazos extendidos será muy aproximada a la altura del cuerpo. Otro ejemplo de proporción sería el rostro humano. Ojos, nariz y boca también mantienen un equilibrio respecto del todo, es decir, una proporción adecuada. Las figuras geométricas, como el cuadrado, el rectángulo y el círculo, dependen de la proporción para que podamos identificarlas. La proporción en arquitectura busca crear un sistema armonioso basado en una medida que se repite una y otra vez para darle sentido al conjunto. La sección áurea o el modulor son sistemas para darle proporción a la arquitectura mediante las relaciones que establecen entre las partes de un todo. Se podría decir que la proporción es más un juego matemático de números y sus relaciones entre sí, y que la escala se refiere al tamaño relativo de diferentes objetos. Algo muy común es encontrarnos objetos o elementos cotidianos fuera de escala, pero con una proporción adecuada. En otras ocasiones nos encontraremos elementos bien escalados, pero de proporciones irreales. Aunque en ocasiones salirse de las normas de escala y proporción está justificado, normalmente es necesario tener en cuenta las reglas estandarizadas para aplicarlas en ámbitos más técnicos como la arquitectura o el diseño industrial. Usar adecuadamente estos dos conceptos da como resultado armonía y belleza. Todo depende de su correcta aplicación.